Bienvenidos a Cronoencuentros, el canal donde viajamos al pasado para aprender de los grandes maestros de la historia. Hoy vamos a conocer a Sócrates, el padre de la filosofía, y sus valiosas lecciones de vida que nos pueden ayudar a despertar nuestro poder interior y atraer lo que deseamos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la felicidad y cómo conseguirla? ¿O te has planteado alguna vez qué es la verdad y cómo encontrarla? ¿Te has cuestionado alguna vez qué es la virtud y cómo practicarla? Si quieres descubrir las respuestas a estas y otras preguntas, quédate conmigo hasta el final del video, porque te voy a mostrar cómo Sócrates nos enseñó a pensar por nosotros mismos, a buscar nuestra verdad y a vivir con coherencia y libertad. La humildad. La humildad es la virtud de reconocer nuestros límites y nuestras necesidades, y de valorar nuestras fortalezas y nuestros logros, sin caer en el orgullo o en la vanidad. La humildad nos permite ser conscientes de lo que sabemos y de lo que ignoramos, y de estar dispuestos a aprender y a mejorar. Nos permite ser agradecidos por lo que tenemos y por lo que somos, y de estar abiertos a recibir y a dar. Sócrates fue un ejemplo de humildad, tanto en su aspecto físico como en su actitud mental. Sócrates no era nada agraciado físicamente, ni tenía una gran fortuna, ni buscaba el poder o la fama. Su aspecto físico fue motivo de burlas por parte de otros filósofos. Sin embargo, prestó poca o ninguna atención a esos comentarios. Además, llevaba siempre la misma capa y era totalmente austero en su forma de vida. Sócrates no se consideraba a sí mismo un sabio, sino un amante de la sabiduría. Sócrates decía que él no sabía nada y que solo buscaba la verdad junto con sus interlocutores. Esta actitud humilde y crítica le valió el apodo de la mosca de Atenas, ya que molestaba a los que se creían sabios y virtuosos. Sócrates decía, «Solo sé que no sé nada». Esta frase expresa la importancia de ser humilde, de reconocer nuestra ignorancia y nuestra necesidad de aprender. Sócrates practicaba la humildad en su método de enseñanza, que se basaba en el diálogo y la pregunta. No imponía sus ideas, sino que las sometía a la prueba de la razón y de la experiencia. No pretendía tener la última palabra, sino que invitaba a sus interlocutores a pensar por sí mismos y a encontrar sus propias respuestas. No se conformaba con las opiniones comunes o las apariencias, sino que buscaba las definiciones universales y racionales de los conceptos morales. Sócrates decía, «No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar». Esta frase expresa la importancia de reconocer que el conocimiento no es algo que se posee, sino que se construye. Sócrates vivió de acuerdo con esta idea y fue un ejemplo de humildad, coherencia y libertad. No se preocupó por su aspecto físico, ni por su fortuna, ni por su reputación. Se dedicó a la filosofía, que era su pasión, y a dialogar con todo tipo de personas, que era su método. Sócrates no se dejó influir por las opiniones de los demás, ni por las presiones de la sociedad. Fue fiel a sus principios y defendió su verdad hasta el final. Aceptó su destino con serenidad y murió bebiendo cicuta, condenado por impiedad y corrupción de la juventud. Sócrates dijo, «Una vida sin examen no merece ser vivida». Esta frase de Sócrates tiene mucha vigencia y relevancia para la gente de hoy en día, que vive en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y exigencias. Muchas personas hacen lo que quieren, pero no son felices. Se dejan llevar por los impulsos, los deseos y las modas, pero no encuentran el sentido, el valor y la satisfacción en lo que hacen. Se preocupan por su imagen, su dinero, su poder y su fama, pero no por su esencia, su conocimiento, su virtud y su legado. Se conforman con las opiniones de los demás y con las presiones de la sociedad, pero no con su verdad, su propósito y su libertad. Se lamentan de su destino y se resisten a la muerte, pero no aprovechan la vida ni se preparan para la trascendencia. Para ser felices, según Sócrates, debemos hacer lo contrario. Debemos querer lo que hacemos y hacerlo con amor, con entrega y con excelencia. Debemos encontrar el sentido, el valor y la satisfacción en lo que hacemos, sea lo que sea. Debemos ser agradecidos por lo que tenemos y por lo que somos y estar abiertos a recibir y a dar.
Debemos ser conscientes de lo que sabemos y de lo que ignoramos y estar dispuestos a aprender y a mejorar. Debemos ser humildes, respetuosos y comprensivos con los demás y estar dispuestos a dialogar y a colaborar. Debemos ser coherentes, honestos y valientes con nosotros mismos y estar dispuestos a defender nuestra verdad, nuestro propósito y nuestra libertad. Debemos aceptar nuestro destino con serenidad y prepararnos para la muerte, que es el paso a una vida mejor y más perfecta. El respeto por la individualidad de los demás. El respeto por la individualidad de los demás es la virtud de reconocer y valorar la dignidad, los derechos y las diferencias de cada persona, y de ofrecerles nuestro apoyo y nuestra ayuda, sin imponerles ni exigirles nada. El respeto por la individualidad de los demás nos permite ser tolerantes y comprensivos con las opiniones y las creencias de los demás, y de estar dispuestos a dialogar y a colaborar. Nos permite ser justos y solidarios con las necesidades y los problemas de los demás, y de estar dispuestos a compartir y a servir. Nos permite vivir en armonía y en paz con los demás, y no en conflicto o en violencia. Sócrates fue un ejemplo de respeto por la individualidad de los demás, tanto en su trato personal como en su actitud filosófica. Sócrates conversaba con todo tipo de personas, desde artesanos y comerciantes hasta políticos y poetas, y les hacía preguntas sobre temas como la justicia, el bien, el conocimiento, el valor, el amor, etc. Su objetivo era hacerles reflexionar sobre sus propias opiniones y mostrarles las contradicciones y los errores en los que caían. Pero Sócrates no pretendía imponer su verdad, sino ayudarles a encontrar la suya. Sócrates decía: «Sé amable, porque cada persona que conoces está librando una difícil batalla». Esta frase expresa una de las enseñanzas más importantes sobre la amabilidad, que es una de las virtudes más nobles y necesarias del ser humano. La amabilidad es la virtud de tratar a los demás con respeto, cortesía, generosidad y compasión, sin esperar nada a cambio. La amabilidad nos permite crear vínculos positivos con los demás y mejorar el ambiente y el estado de ánimo de quienes nos rodean. La amabilidad nos permite ser felices y hacer felices a los demás. La frase nos recuerda que cada persona que conocemos está librando una difícil batalla, que puede ser de cualquier tipo: física, emocional, mental, social o espiritual. Cada persona tiene sus propios problemas, desafíos, sueños y aspiraciones que a veces son visibles y otras veces son invisibles. Cada persona tiene su propia historia, su propia personalidad y su propia forma de ver el mundo, que a veces son comprensibles y otras veces son incomprensibles. La frase nos invita a ser amables con cada persona que conocemos, porque no sabemos lo que está pasando por su mente, por su corazón o por su vida. Ser amables con los demás significa no juzgarlos, no criticarlos, no ofenderlos, ni hacerles daño. Ser amables con los demás significa escucharlos, entenderlos, apoyarlos y ayudarlos. Significa reconocer su dignidad, sus derechos y sus diferencias y ofrecerles nuestro respeto, nuestra cortesía, nuestra generosidad y nuestra compasión. Ser amables con los demás no solo beneficia a los demás, sino también a nosotros mismos. Nos hace sentir bien, nos hace crecer y nos hace mejores personas. Nos abre las puertas, nos crea oportunidades y nos atrae la abundancia. Ser amables con los demás nos hace más humanos, más sabios y más felices. La escucha. La escucha es la virtud de estar atentos y receptivos a lo que nos dicen los demás y a lo que nos dice nuestra propia voz interior. La escucha nos permite aprender y comprender la información, el conocimiento y la sabiduría que nos ofrecen otras fuentes y que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida. Nos permite comunicarnos y expresarnos con claridad, coherencia y sinceridad, y que nos puedan entender y respetar los demás. Nos permite estar en contacto con nuestra esencia y nuestro propósito, y que podamos seguir nuestra intuición y nuestra pasión. Sócrates fue un ejemplo de escucha, tanto en su relación con los demás como en su relación consigo mismo. Escuchaba con atención y curiosidad lo que le decían los demás,
y les hacía preguntas para profundizar y aclarar sus ideas. No se dejaba llevar por los prejuicios o las apariencias, sino que buscaba la verdad y la sabiduría. Sócrates decía: solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Esta frase es una de las más famosas de Sócrates. Esta frase expresa la idea central de su pensamiento, que se basa en la búsqueda de la verdad y la sabiduría a través del diálogo y la reflexión crítica. Para Sócrates, el conocimiento es el único bien, porque nos permite acceder a la realidad, a la virtud y a la felicidad. Por el contrario, la ignorancia es el único mal, porque nos aleja de la realidad, de la virtud y de la felicidad. Sócrates consideraba que el conocimiento era algo más que la mera acumulación de información o datos. El conocimiento era el resultado de un proceso de cuestionamiento, de análisis y de argumentación que nos llevaba a descubrir las esencias, los principios y las causas de las cosas. Era el camino para alcanzar la sabiduría, que era el conocimiento de lo bueno, de lo bello y de lo justo. El conocimiento era la condición de la felicidad, que era el estado de armonía entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. Sócrates practicaba el conocimiento mediante su método de enseñanza, que se basaba en el diálogo y la pregunta. No imponía sus ideas, sino que las sometía a la prueba de la razón y de la experiencia. No pretendía tener la última palabra, sino que invitaba a sus interlocutores a pensar por sí mismos y a encontrar sus propias respuestas. No se conformaba con las opiniones comunes o las apariencias, sino que buscaba las definiciones universales y racionales de los conceptos morales. La coherencia y la libertad. La coherencia es la virtud de actuar de acuerdo con lo que pensamos y sentimos, y de ser fieles a nuestros principios y a nuestros valores. La coherencia nos permite vivir con autenticidad y con dignidad, y de ser respetados y admirados por los demás. Nos permite ser felices con nosotros mismos y no con lo que los demás esperan de nosotros. La libertad es la virtud de elegir nuestro destino y de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. La libertad nos permite vivir con responsabilidad y con valor, y de ser dueños de nuestra vida y de nuestro futuro. Sócrates fue un ejemplo de coherencia y de libertad, tanto en su conducta personal como en su actitud filosófica. Sócrates actuaba de acuerdo con lo que pensaba y sentía, y no se dejaba influir por el dinero, el poder, la fama o el miedo. Sócrates era fiel a sus principios y a sus valores, y no se rendía ante la injusticia, la corrupción o la tiranía. Sócrates elegía su destino y asumía las consecuencias de sus decisiones, y no se arrepentía ni se lamentaba de nada. Era dueño de su vida y de su futuro, y no se sometía a nadie ni a nada. Sócrates decía: una vida sin examen no merece ser vivida. Para Sócrates, el examen es el método para cuestionar nuestras creencias, nuestras acciones y nuestras vidas, y para descubrir si son verdaderas, buenas y justas. El examen es el camino para mejorar nuestra comprensión, nuestra virtud y nuestra felicidad. Sin examen, vivimos en la ignorancia, en el error y en el vicio, y nos alejamos de la realidad, de la bondad y de la justicia. Sin examen, vivimos una vida sin sentido, sin propósito y sin valor. Por eso, Sócrates afirmó que una vida sin examen no merece ser vivida, porque es una vida vacía, infeliz y desgraciada. Sócrates pronunció esta frase durante su juicio, en el que fue acusado de impiedad y de corromper a la juventud, y condenado a morir bebiendo cicuta. Sócrates se defendió a sí mismo, sin recurrir a abogados ni a testigos, y sin pedir clemencia ni compasión. Se mantuvo fiel a sus principios, y afirmó que su misión era un servicio a la ciudad y a los dioses, y que no había hecho nada malo ni ilegal. Rechazó las opciones de escapar, de callarse o de cambiar su forma de vida, porque eso implicaría renunciar al examen, que era lo que le daba sentido a su vida. Aceptó su destino con serenidad y murió bebiendo cicuta, rodeado de sus discípulos, con los que siguió dialogando hasta el final. Esta frase de Sócrates tiene mucha vigencia y relevancia para la gente de hoy en día, que vive en un mundo lleno de información, pero carente de conocimiento.
Muchas personas viven sin examinar sus creencias, sus acciones y sus vidas, y se dejan llevar por la opinión de los demás, por las presiones de la sociedad o por los impulsos del momento. Estas personas viven una vida superficial, conformista y pasiva, y no se plantean si lo que hacen es verdadero, bueno y justo, ni si lo que buscan les hace felices. Para vivir una vida digna, según Sócrates, debemos practicar el examen, que se manifiesta en formas como la curiosidad, el escepticismo, el diálogo o el pensamiento crítico. Estas formas nos permiten cuestionar nuestras creencias, nuestras acciones y nuestras vidas, y buscar la verdad, la bondad y la justicia, que son las fuentes de la sabiduría y la felicidad. La inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma es la creencia de que el alma es una sustancia distinta del cuerpo y que sobrevive a la muerte física. La inmortalidad del alma nos permite creer que hay una vida después de la muerte y que podemos reencontrarnos con nuestros seres queridos y con nuestros maestros. La inmortalidad del alma nos permite esperar que hay una justicia divina y que seremos recompensados o castigados por nuestras acciones. Nos permite trascender nuestra existencia terrenal y aspirar a una realidad superior y perfecta. Sócrates fue un ejemplo de inmortalidad del alma, tanto en su creencia personal como en su argumentación filosófica. Creía que el alma era inmortal y que había vivido muchas vidas antes de la actual y que viviría muchas más después de la muerte. Argumentaba que el alma era inmortal, basándose en la teoría de la reminiscencia, que afirmaba que el conocimiento era el recuerdo de las verdades eternas que el alma había contemplado en el mundo de las ideas. Sócrates decía: «No hay nada que temer en la muerte, porque es el paso a una vida mejor». Esta frase es una de las últimas que pronunció Sócrates. Esta frase expresa la idea de que la muerte no es un mal, sino una transición a una realidad superior y perfecta. Para Sócrates, la muerte era la liberación del alma del cuerpo, que era su cárcel y su obstáculo. El alma era la parte inmortal y divina del ser humano, que había vivido muchas vidas antes de la actual y que viviría muchas más después de la muerte. El alma era la fuente del conocimiento, de la virtud y de la felicidad. El cuerpo era la parte mortal y material del ser humano, que estaba sometido a las necesidades, los placeres y los dolores. El cuerpo era el origen de la ignorancia, del vicio y del sufrimiento. Sócrates pronunció esta frase durante su último diálogo con sus discípulos, en el que habló sobre la inmortalidad del alma y la naturaleza de la virtud. Esta frase tiene mucha vigencia y relevancia para la gente de hoy en día, que vive en un mundo lleno de miedo, de incertidumbre y de angustia. Muchas personas temen a la muerte porque la ven como el fin de todo, como la pérdida de todo lo que aman o como el castigo por sus pecados. Estas personas viven una vida sin sentido, sin propósito y sin valor, y no aprovechan la vida ni se preparan para la trascendencia. Para superar el miedo a la muerte, según Sócrates, debemos creer en la inmortalidad del alma y en la esperanza de una vida mejor y más perfecta. Estas creencias nos permiten vivir una vida con sentido, con propósito y con valor, y aprovechar la vida y prepararnos para la trascendencia. Estas son algunas de las enseñanzas de Sócrates que podemos aplicar a nuestra vida para ser más felices y más sabios. Sócrates nos invita a ser humildes, a respetar nuestra individualidad y la de los demás, y a escuchar con atención y curiosidad. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, a buscar nuestra verdad y a vivir con coherencia y libertad. Te animo a que pruebes el método socrático, que consiste en hacerte preguntas y buscar tus propias respuestas, sin conformarte con lo que te dicen los demás. Así podrás descubrir tu verdad, tu propósito y tu potencial. Recuerda que la felicidad está dentro de ti y que solo tú puedes activarla con tu actitud y tu voluntad. Espero que te haya gustado este video sobre las enseñanzas de Sócrates y que te haya servido para aprender algo nuevo y útil. Si es así, te agradezco que te suscribas a mi canal, que me dejes un comentario, que compartas el video y que le des un like.
Así me ayudas a seguir creando contenido de valor para ti. En el próximo video seguiremos viajando al pasado para conocer a otro gran maestro de la historia. ¿A qué otro personaje te gustaría que traigamos al canal? Nos vemos.